Muy bien, 20 y 41, momento de presentar al ajedrecista, al periodista, al historiador, al amigo Horacio Olivera. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Qué preparaste? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy vamos a seguir avanzando con esta línea de tiempo que hemos trazado desde el inicio del programa. Sí. Bueno, ya señalamos que 1911, 1912 fueron años de una actividad extraordinaria para el ajedrez magistral. Sí. Hemos visto la consolidación en esos tiempos de un jugador de excepción en los primeros planos del ajedrez magistral, de un jugador de excepción como lo fue Akiva Rubinstein, el jugador polaco. Exacto. Genio polaco, del que habláramos hace poquito, Sí. como así también del debut europeo en 1911 de, José Raúl Capablanca, llamado a ser un paradigma inmortal del genio ajedrecístico. Exacto. Y también el viernes pasado mencionamos la aparición en el escenario de las grandes estrellas del ruso Alexander Alekhine, que ganara su primer torneo internacional en Estocolmo, en Suecia. Mira, muy Vamos bien. a seguir avanzando. Sí. Porque, como te decía, en 1913 vuelven a abundar los torneos de primerísima línea, Sí. y la sobresaliente presencia de Alekhine y de Capablanca en ellos, ¿no? ¿Cómo Sí, no? sí. Sí. A Capablanca, de quien ya hablamos y esbozáramos una breve semblanza hace unos programas atrás, luego de su resonante éxito en San Petersburgo en 1911, lo vemos en 1913 de regreso en América, luego de brindar exhibiciones durante 1912 en una Europa que estaba deslumbrada por su talento. Y en New York gana el American National en 1913, en un torneo que congrega a los mejores jugadores de los Estados Unidos, lo cual no es poco. Sí. Frank Marshall, que aún estaba en la cúspide de su extraordinaria fortaleza ajedrecística, de su carrera llena de éxitos, llega segundo a medio punto de Capablanca, y entre ambos relegan a los muy fuertes jugadores Jaffe, Janowski y Chage, por nombrar solo algunos, ¿no? Sí. El torneo clasificó a los 6 primeros a un magistral realizado poco después en La Habana, en la patria de Capablanca, en Cuba, donde los roles se invirtieron porque Marshall, que hacía gala de su enorme potencial ajedrecístico, esta vez fue el ganador, con medio punto de ventaja sobre Capablanca, que estaba oficiando de local, lo cual fue un éxito extraordinario para Marshall también, y lo confirmó como un hombre, un miembro de la élite. Mientras tanto, en Europa, Alekhine comenzaba a brillar, ganando de manera abrumadora un match a su compatriota, el muy fuerte jugador ruso Stefan Levitsky, y triunfando luego en un cuadrangular en San Petersburgo, empatado con el muy conocido jugador Grigori Levenfish, también ruso, Sí, sí. para finalmente imponerse con autoridad en el torneo internacional de Scheveningen, en Alemania, con medio punto de ventaja sobre Janowski, y dejando más atrás ajedrecistas de una talla importante como Mieses, Yates, Holland, etcétera. Aunque su prueba de fuego, estamos hablando de Alekhine, la prueba de fuego de Alekhine no será sino hasta el año siguiente, ya comenzaba a estar en claro para el mundo del ajedrez que este hombre se iba a agregar, o ya estaba agregado a ese reducido círculo de luminarias ajedrecísticas que formaban parte de lo que hoy mencionaríamos como la élite del juego. Sí. Es que las características del juego de este formidable ajedrecista lo han transformado con los años, o lo iban a transformar con los años, en el modelo del jugador de ataque. Claro. Muchas veces se han emparentado las formas y las combinaciones de muchos jugadores de estilo muy agresivo, de muchos que le sucedieron, con las proezas de Alekhine en su mejor momento. Es decir, pueden hallarse rastros de la impronta de este jugador en varias partidas de campeones del mundo, como por ejemplo Tal, Spassky, los dos rusos, y hasta el mismísimo Garry Kasparov, que muchos consideran el mejor jugador de la historia, y que por otra parte una y otra vez se ha declarado un gran admirador de Alexander Alekhine. Oscar Pano, el maestro Oscar Pano, considera a Garry Kasparov como el mejor de la historia. Yo dudaba, pensé que me iba a decir Bobby Fischer, pero cuando le consulté, me dijo Kasparov más completo. En general yo te diría que me parece a mí, ¿no?, que hay como una tendencia general. El porcentaje probablemente de las personas que opinan que Kasparov fue el mejor de la historia es más grande que
que otros. Yo creo que la mayoría de la gente considera que Kasparov yo creo que está a la vista. Sí. Pero sin duda es muy difícil. Yo no soy partidario de decir tal fue mejor que cual, porque cada uno jugó en su época, contra rivales diferentes, en momentos diferentes del ajedrez, etcétera, etcétera. Bueno, es largo de charlar y lo vamos a hacer en alguna ocasión futura. Alguna vez cuando termines con toda esta historia de los torneos, por ahí un día empezamos una historia con los campeones mundiales. Seguro. Y hablamos un poco más profundamente de su formación. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para terminar vamos a ir yendo a la vida personal de Alekhine. Sí. Porque en realidad la vida personal de este hombre no fue tan brillante como su paso por los tableros. Era un hombre de un temperamento bastante altanero, hasta hosco en el trato, y su soberbia muchas veces lo llevó a enemistarse con buena parte del ambiente ajedrecístico. Por lo demás, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, mientras era campeón del mundo y ya había optado por la ciudadanía francesa, fue acusado de ser un colaboracionista de los nazis en la Francia ocupada, participando en actividades ajedrecísticas organizadas por el Reich y hasta escribiendo artículos antisemitas en algún diario. Aunque él lo negó una y otra vez, lo cierto es que todo esto le valió el repudio de la mayoría de los ajedrecistas y siendo, como lo era una figura pública, un definitivo rechazo del mundo en general, digamos así. Claro. Tan polémico fue este hombre que incluso su muerte, ocurrida en el Hotel Estoril de Lisboa en 1946, en dudosas circunstancias, ha estado rodeada de un halo de misterio que persiste hasta hoy y probablemente nunca se vaya a develar. Aunque ha sido definitivamente archivada para la justicia como un accidente la muerte de Alekhine, pues decían que, digamos, la versión oficial es que se atragantó con un trozo de carne mientras comía solo en su habitación del hotel. No son pocos quienes han sugerido la posibilidad de un suicidio, producto de un enorme bajón anímico que tenía, provocado por esa falta que decíamos recién de afectos y amigos tras la guerra, e incluso quienes han sospechado de un homicidio en vista de los muchos odios que este hombre se había ganado con sus procederes. Así, por ejemplo, dice que podrían haberlo asesinado los rusos, que lo consideraban un traidor porque había desertado a su patria, o quizás incluso los miembros de la resistencia francesa, quienes habrían tomado venganza de esa colaboración con la ocupación alemana que azotará a Francia, que mencionáramos recién. Algunos decían que esos servicios franceses, por ejemplo, en su listado de personas buscadas, quien encabezaba era Alexander Alekhine, por sus iniciales. Y sí, por eso justamente se habla de eso. Incluso es interesantísima la historia y hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Exacto. Porque incluso hay una foto de Alekhine muerto en el lugar donde lo encontraron muerto, donde el tipo está muy plácidamente sentado en una silla, muerto, adelante de un tablero de ajedrez y sacarse el abrigo y con un plato de comida al lado, pero no parece, digamos, quienes sostienen otro tipo de motivos de la muerte dicen que nadie que se atraganta y se ahoga está tan plácidamente sentado en una silla. Exacto. ¿No? Evidentemente va a tener un gesto de desesperación. Bueno, y otros dicen que lo envenenaron allí, otros dicen que lo mataron en la calle y después fueron y lo sentaron. Bueno, es muy interesante la historia y da para muy largo. Pero como estas columnas de ajedrez nos dedicamos a repasar a los grandes torneos de la historia y sus protagonistas en tanto ajedrecistas, es que más allá de sus valores como persona o sus actividades fuera de lo que es el juego, en lo sucesivo estaremos repasando sus muchas y fenomenales actuaciones y la magnífica obra que plasmó en los tableros este gran jugador ruso-francés, que retuvo durante casi 20 años el título de campeón mundial de ajedrez, que arrebatara muy legítimamente a Capablanca en 1927 en Buenos Aires, como ya veremos oportunamente. Muy bien. Para cerrar tu historia de hoy sobre Alexander Alekhine y que hablaste sobre su soberbia, se dice que cuando llegaba a algún aeropuerto el hombre se presentaba a la ventanilla y decía: soy Alexander Alekhine, campeón mundial de ajedrez, no preciso pasaporte. Así que esa es otra frase. Sí, era un personaje muy particular. Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo muy grande, un cariño a la familia, a descansar y preparar algo para el viernes que viene. Gracias, Carlos, un abrazo a todos por ahí. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.